Para dar inicio, invitamos al escenario a nuestro rector, el doctor Joaquín Hernández, quien liderará el rezo del credo institucional. Doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Qué contento volvernos a ver en este foro académico Ecotec. Hay algunas personas nuevas dentro de la comunidad de Ecotec y por eso es relevante el retomar congresos, discursos, acciones que hemos tenido antes y sobre todo conferencias que pueden a ustedes ilustrarles sobre nuestra universidad y la misión de la universidad. Ya voy a conversar un poco más sobre eso, pero en todo caso quisiéramos, como siempre, sobre todo para los nuevos, esta universidad tiene valores, tiene un credo que en ocasiones como esta, cada uno de los miembros va leyendo. Y eso expresa nuestra visión. Una universidad que no tenga visión, qué quiere, a dónde va, cuáles son sus límites, cuáles son sus valores, no va a ninguna parte. Estará sujeta al vaivén de los tiempos y cambiará de una cosa a otra. Una institución sólida tiene que tener principios y tiene que tener valores. Así que compartimos en primer lugar la lectura del credo y después haré la presentación del economista Dajik dentro de lo que haya que presentar a una persona tan conocida. Señor Dios, infúndenos sabiduría para que en esta reunión prevalezca el bien común, prime la justicia y actuemos imbuidos de amor, siempre en pro de la paz y la verdad. Haz que afrontemos los problemas con optimismo, mentalidad proactiva y que encontremos vías de solución coherentes con la misión institucional. Creemos en Dios, principio y fin de todo lo creado, en la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Moisés Pinchevsky, por favor. Creemos en el Ecuador, espacio geográfico privilegiado por la naturaleza, ámbito propicio para las realizaciones comunitarias y personales. Francesca Escala. Creemos en la familia, crisol que forja seres humanos conscientes de sus responsabilidades individuales y comunitarias. Francisco Pérez. Creemos en nuestros colaboradores y docentes, savia vital de todo crecimiento, en nuestros estudiantes, semilla de eclosión y razón de ser de la Universidad Ecotec. Ámbar Murillo. Creemos que el cuidado y preservación del medio ambiente es un deber primordial, cuyo cumplimiento beneficiará a las actuales y futuras generaciones. Jonathan Guacho. Creemos que la educación es el camino que conduce a la autorregulación humana, a la transformación de la sociedad y al progreso de la humanidad. Mónica Armijos. Creemos que la exactitud y puntualidad y cumplimiento de nuestras actividades testimonian planificación, responsabilidad y respeto a la comunidad educativa. Alexis Macías. Tanto en el ámbito local, nacional como universal. Catherine Calero. Creemos que la responsabilidad social, la paz, la libertad, la justicia y la honestidad son valores que deben estar presentes en el cumplimiento de nuestra misión. Creemos que la consolidación del sentido y espíritu de comunidad es el medio idóneo para que nuestros sueños e ideales se hagan realidad. Quiero hacerles una presentación más bien de esta conferencia, porque yo creo que el economista Dajik es recontra conocido, universalmente conocido, así que creo que una presentación está de más. Pero creo que hay algo más importante, que es el origen de este momento, de esta conferencia.
En primer lugar, el economista Dajik es el modelo vivo de lo que es hoy el pensador que no está restringido a su área de conocimiento. Si bien es un economista brillante, es un historiador de primera, un pensador que recurre a los trabajos de filósofos, ensayistas, para tratar de entender el presente y el pasado. Un melómano indiscutible y un cocinero de primera calidad. Entonces en él se reúnen todas esas virtudes que hacen del universitario universitario. Es decir, de alguien que no solamente está atañido a su metro de terreno de saber y que dice, es que yo solo sé economía y a mí no me importa más que la economía. Esa actitud es una actitud que no tiene que ver con la condición universitaria, que viene de la palabra latina universitas, que significa universal. Una universidad es el centro de varias disciplinas, de varios saberes que interactúan entre sí mismos. Entonces, por eso digo, si a alguien le pudiese extrañar que el economista Dajik aquí no va a hacer una reflexión económica, como hizo la primera vez hace un año en este mismo espacio, es porque precisamente dada su condición de pensador, de hombre universitario, está pensando todas las realidades que están en torno a nosotros. Entonces quisiera hacer esta primera reflexión. La segunda reflexión se basa en una frase del famoso poeta inglés John Donne, que dice, no somos islas, y que después Hemingway utiliza para su famosa novela ¿Por quién doblan las campanas? No preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti, ¿no? Entonces, es muy importante pensar qué está pasando en Occidente. O nosotros pensamos que lo que sucede en Ecuador es absolutamente ajeno a lo que pasa en Occidente. Entonces, que no importa porque somos como vidas paralelas. Pues él nos va a mostrar que lo que está sucediendo en Occidente hoy día repercute, resuena, tiene ecos en nuestra realidad. Y finalmente, hay un tema más personal que me encanta. Alberto, para hablar y desarrollar esta problemática, se amparó en 2 lecturas juveniles. Todos tenemos libros que nos marcan, que de repente nos abren visiones, nos llenan de entusiasmo o nos llenan de cólera, y con ello queremos afrontar la cotidianidad. Son 2 libros muy especiales, bueno, una serie de libros. El uno del jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin, que es un hombre que publica entre los años 50 y 60, arqueólogo, teólogo, que es un optimista a tiempo completo, que cree que la humanidad avanza a pasos maravillosos y que cada vez lo malo va quedando atrás y lo bueno siempre está por delante en la evolución. Que el hombre va en una línea ascendente hacia una estrella que es la sabiduría infinita que es Dios. Pero su otro libro de juventud es de un alemán, Oswald Spengler, que se llama La decadencia de Occidente, que es todo lo contrario. Muestra que Occidente está en crisis, que los grandes valores se están derrumbando, que se está perdiendo la raíz de Occidente. Y la raíz de Occidente, como muy bien él señala, está relacionada con el cristianismo. El tiempo cristiano abre una huella profunda en la historia humana. Por eso es que todavía decimos antes y después de Cristo. Y Spengler lo que dice en 1919, pasada la Gran Guerra, es que nos encontramos en un mundo en decadencia, en un mundo donde los valores se pierden,
donde hay puro mercado, pero no hay trato con las personas ni relaciones con ellas. Y a base de estos dos libros de juventud, vuelve a leerlos ahora y reinterpreta su mensaje. Estamos muy agradecidos a Alberto porque haya dedicado a nosotros, el año pasado ya estuvo, ahora está de nuevo con nosotros, en esta meditación que yo creo que nos afecta profundamente porque aquí está el valor de la universidad. Y como siempre hemos dicho, sobre todo para las personas nuevas, esta universidad no es una universidad que se dedica únicamente ni exclusivamente a dar títulos, a tomar exámenes y a ver la puntualidad, sino que formamos personas. Y esas personas no pueden ser si no están reflexionando sobre la realidad que los tiene. Por lo demás, quiero hacer público el compromiso del economista Dajic de que el texto de su conferencia será entregado a Ecotec para inaugurar una nueva colección de publicaciones que se llama, en principio, Cuadernos Ecotec, que van a ser textos cortos, de profundidad, como es la época, por una parte breves, pero por otra con mensajes profundos y rotundos. Muchísimas gracias, economista. La tienes impresa, pero tienes impreso lo que te mandé. No, es que te envié otro, pero no importa. Lo tengo aquí. Los millennials siempre estamos preparados con un backup. Es correcto, le mandé algo a Emily, le dije no lo imprimas, le mandé otro después y dice imprímelo, pero lo tengo aquí. Esa es la gran ventaja. Bueno, quiero comenzar, Joaquín, a ti con un agradecimiento muy especial. Yo tengo una clara instrucción de una persona que a lo mejor conocemos que se llama Carlos Ortega Maldonado. Todo lo que sea apoyo a Ecotec lo haces. Tú estás para el grupo, no solo para la UES. Y por supuesto, estando aquí Carlos, Joaquín y tantos amigos que tengo en la universidad, mayor razón para cumplir con esa instrucción o ese deseo del canciller UES. Entonces vamos a sacar aquí nuestra En Ecotec, la excelencia se construye cada día. Efectivamente, esta conferencia surge de una que di aquí en Ecotec, para algunos que veo aquí va a ser repetida. Por lo tanto, doctor Espinosa, doctora Henao y varios, Andrés, varios de los que están aquí la oyeron. Entonces le he hecho algunos cambios para que no me tiren piedras al final a decir vine a oír lo mismo. En que en el evento Innovatec, que era fundamentalmente inteligencia artificial, tecnología y su interacción con la educación, hubiera un espacio de pensamiento sobre el liderazgo político latinoamericano. Y si uno le pone a la inteligencia artificial, hágame un ensayo sobre el liderazgo político latinoamericano, no salía a la conferencia que di.
la conferencia que di, Joaquín lo dijo correctamente, fue sentarme a decir, a ver, ¿por dónde voy? No, ¿qué me dice la inteligencia artificial? Y efectivamente me puse a reflexionar sobre dos obras que me marcaron. La una, la de Spengler. Yo tenía 21, 22 años, son 50 años, no nos engañemos, hace 50 años, ¿verdad? Es decir, cuando la inmensa mayoría de quienes están aquí no eran ni proyecto de vida. Es nuestra realidad, doctor, pero ahí leíamos libros, ¿no? Doctor Espinosa, usted también leía libritos, totalmente, ¿no? Compré ese libro de Spengler porque yo vivía a media cuadra de la librería Cervantes. Habían la Científica en la calle Luque y la Cervantes, que eran las mejores de Guayaquil. Y yo siempre iba a las librerías. Me gustaban los libros. Y abrí el libro y el prólogo lo escribió Ortega y Gasset. Y yo ya había leído El Espectador, La rebelión de las masas, y me había encantado Ortega y Gasset. Entonces, si Ortega y Gasset está escribiendo, esto debe ser bueno. No tenía la más mínima idea de Spengler, le soy franco. Leí la obra, que tiene una lógica demoledora, y me pareció absolutamente pesimista. Spengler era un determinista fatalista. Occidente está liquidado como civilización. ¿Y por qué dice eso? Porque él veía él no creía en una historia lineal, ¿verdad? En una historia universal, sino en que la historia es una yuxtaposición de culturas. Culturas que tienen vida como cualquier ser viviente. Hay un nacimiento, hay un crecimiento, una niñez, una infancia, una madurez, un envejecimiento y una muerte. Y en el transformarse una cultura en la definición de él en civilización, comienza la muerte. Y decía que Occidente estaba muerto. Cuando Spengler ve que la cultura se hace civilización, lo que esa cultura está haciendo es escribir el epílogo de su historia. Y él ve en la historia un conjunto de civilizaciones que nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Entonces, tengo algunas colecciones de historia. Una, la de Creuset, un gran intelectual francés. Y fui a ver, y dice, Historia de las civilizaciones. Y después fui al libro, a la historia de dos esposos, brillantes historiadores, Will y Ariel Durán, y esa dice, Historia de la civilización. Y ahí entendí entonces que para Creuset hay la misma visión de Spengler, historia de las civilizaciones. Para Will y Ariel Durán hay una línea conductora. Entonces después fui a la de Cambridge, tengo una preciosa colección y dice World Greatest Events. Los eventos de la historia, es una pura narrativa, no hay filosofía de la historia ahí. En Creuset y en Will y Ariel Durán hay filosofía de la historia, la de Cambridge es una narración. Después vi la de Columbia que tengo y dice The Outline of History. Entonces empecé a reflexionar de que hay una visión de la historia que tiene un hilo conductor, un inicio, un fin. Eso es Teilhard de Chardin. Otros que tienen una visión de las civilizaciones. Ese es Spengler.
Me maravilló la obra, pero yo estaba, como dice correctamente Joaquín, mucho más influido o influenciado por alguien a quien había leído antes que Spengler. Ese paleontólogo, filósofo, teólogo francés que efectivamente escribió en los años 50, pero que publicó en los años 50, que es lo correcto lo que dijo Joaquín, pero escribió en los 30 y en los 20. Y ahí es donde mi reflexión es por qué, con Joaquín hablamos de esto en algún momento, a Spengler lo influyó la brutalidad de la guerra. Bueno, pero a Teilhard también. Sin embargo, Teilhard no cayó en ese pesimismo. Siguió viendo una humanidad que evolucionaba hacia un fin superior, y ahí la diferencia es que Spengler no era creyente, Teilhard lo era. Entonces, esta idea de que una civilización nace, crece, se desarrolla y muere, tiene en esta, porque releyendo a Spengler, hoy no lo veo fatalista, determinista, sino profético. ¿Cuándo comienza nuestra civilización? En mi opinión, no la de él dice por el año 900. Yo digo, no, con el edicto de Milán, la catedral de Letrán, siglo IV ya existía, ¿verdad? Ya el cristianismo empieza, se consolida y va impregnando en Occidente su cultura, ¿verdad? ¿Cómo crece una cultura para Spengler? ¿Cómo se da? Bueno, hay un pueblo, hay una gente, ¿verdad?, que empieza a madurar expresándose a través del arte, a través de la ciencia, a través de la filosofía, del pensamiento. Este es el proceso y va desarrollándose. Tiene una cosmovisión, tiene una religión que moldean esas expresiones artísticas, moldean todo el conjunto de cosas que la hacen a ese pueblo, lo hacen una cultura. Esa visión muchas veces completa del mundo, un principio, un fin, un destino después de la muerte, una creencia, se expresa en arte, se expresa en costumbres, se expresa en leyes, en fin, y luego en pensamiento, en filosofía. En el mundo occidental, Spengler ve que este proceso, este desarrollo de siglos, está en absoluta decadencia. Y él observa a todas las civilizaciones que de acuerdo a él tienen ese proceso de nacer, crecer, desarrollarse y morir. Y encuentra, y en el libro los cuadros que tiene, las tablas son bastante demoledoras porque son hechos que uno verifica que pasaron en la historia. Uno ve que la cultura y la religión se debilitan. Cuando eso sucede, la cultura empieza su vejez y su muerte. El arte pierde creatividad. Insiste en que el arte pierde creatividad, pierde fuerza, pierde brillantez y pierde, él dice, el arte pierde espiritualidad. Y en ese momento, ¿qué es lo que invade? La tecnología, la ciencia, el crecimiento, la economía.
la civilización, la cultura se vuelve civilización y muere. Pero la clave está en la pérdida de espiritualidad y el debilitamiento de lo que en cualquier cultura era su religión. ¿Era creyente Spengler? No. Esto hace que la observación de él sea sumamente objetiva, porque no se trata de un católico, protestante o cristiano que está aterrado de ver que sus creencias van desapareciendo. Se trata de la observación de un filósofo de la historia que dice, yo he visto esto en los mayas, en los aztecas, en la civilización de la India, en la civilización musulmana, acá, por acá, por acá, por acá, y veo esto, ¿verdad? Entonces, las etapas las vamos a definir con un poco más de claridad. Primero hay un nacimiento, una infancia. Él la llama una alma cultural. Surge en un pueblo concreto. Aparece una nueva cosmovisión, religión y estilo artístico. Y les ruego que traten de concentrarse en estas cosas. En el cristianismo, ¿qué es lo que aparece? El románico, señores. Si uno ve la civilización cristiana, aparece el románico. Luego hay una juventud y madurez donde se vive una fase mucho más intensa en el arte, la religión, la ciencia y la filosofía. ¿Cuál es esa etapa? El gótico. El gótico, a diferencia del románico, que se asienta, se proyecta, ¿no? Es fáustico, busca el infinito, como Fausto de Goethe, busca el infinito. La perspectiva en la pintura. ¿Qué hace la perspectiva en la pintura? Da profundidades, da ángulos, da capacidades dimensionales que no existían antes de el Renacimiento. Aparece el barroco y aparecen las ciencias, las exploraciones, abren Colón, ¿no? Abren un horizonte ya infinito. ¿Cuándo se llega a una plenitud? Cuando esa cultura consolida una visión universal, consolida un mundo unificado. Los imperios, ¿no?, del mundo occidental que trataban de ver, y finalmente el cristianismo, la Iglesia universal, la universalidad, ¿no?, de todos. Entonces Bernini pone esos brazos en el Vaticano diciendo estamos abrazando al mundo, en esa expresión artística, ¿no?, que dice aquí estamos abrazando a todos. Ya hay una visión universal. Luego hay una decadencia. Dice, la creatividad se agota, la cultura se cosifica, la religión se debilita, el pensamiento se vuelve racionalista y materialista. Bueno, los franceses, antirreligiosos brutalmente con su revolución, todo era el racionalismo. El iluminismo, el materialismo, ¿verdad? Hasta el materialismo histórico, ¿no? Y la política se masifica. Cuando ya estamos en la decadencia, la política se masifica, el arte pierde autenticidad y se vuelve repetición, y es ese momento en el cual Spengler dice, una cultura se transforma en civilización y está a tiro de pájaro y se va a morir porque el tecnicismo, las masas dominan,
no hay vida espiritual creativa. Y miren lo que dice, a través de la historia, y lo compara con Roma, y lo compara con la caída también de Bizancio, y lo compara con todas las culturas. Dice, surgen caudillos, y pónganse a pensar en el occidente de hoy, ¿no? Surgen caudillos que sustituyen a las instituciones democráticas. ¿Cuál es el ejemplo de democracia en el mundo? Hay un caudillo y las instituciones en ese país que era un modelo están siendo pisoteadas todos los días. La civilización se expande militar y económicamente, pero espiritualmente está muerta. Entonces, doctor, lo que me pareció un fatalismo, cuando lo leí hace 50 años, lo veo profético hoy. Y compara el Imperio Romano de Augusto con la situación de hoy. Roma en el siglo I alcanzó un esplendor. Se construyeron puertos, habría una zona de libre comercio en el Mediterráneo. Un denario tenía 98% de plata. El momento de la caída del imperio en el siglo III tenía 2% de plata. Esa había sido la depreciación de la moneda por la inflación, por el gasto, por los subsidios, por el crecimiento militar, por el crecimiento de la burocracia. Es bien interesante estudiar desde el punto de vista económico el declive del Imperio Romano. Y Spengler dice, ahí estamos hoy. Y este razonamiento lo hace comparando la cultura egipcia, la cultura babilónica, la cultura maya, la cultura india, es decir, la compara con todas, ¿verdad? Este es el esquema de Spengler. Entonces, ¿cuál era el contraste? Simple. Teilhard, fascinante, había reconciliado de una manera poética el creacionismo cerrado que mantenían grupos cristianos, tanto católicos cuanto protestantes, que no admitían la evolución. La había reconciliado con una visión de que la evolución existía y que estábamos en una etapa en que la evolución del ser humano era en el espíritu. Entonces uno se ponía a pensar, hubo mente más brillante que la de Aristóteles. Muy difícil, doctor, usted a lo mejor me puede decir si algún filósofo lo superó. Yo todavía que soy un neófito en esa materia, sigo creyendo que para su tiempo, dentro de la historia, es la mente más clara que hubo para ir a la esencia de las cosas. Le preocupaba un pepino lo que pasaba a 100 kilómetros de Atenas. Aceptaba la esclavitud. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esto? Porque si cogemos a Teilhard, bueno, estaba en una etapa inferior de la evolución del espíritu, de la noósfera, ¿verdad? Porque Teilhard ve la etapa de la materia, la etapa de la vida y la etapa del espíritu. Y esta etapa del espíritu lleva a un fin, a un omega, Dios. Bueno, esa visión reconciliaba el creacionismo con la evolución. Validaba a Darwin, pero a quienes no creían en la intervención divina lo abofeteaba también, diciendo cómo esa materia pudo transformarse siempre en una etapa superior hasta llegar con la presencia del hombre a la evolución ya en el espíritu, un alfa y un omega. Esa visión me cautivó mucho más y por lo tanto descarté a Spengler. Este Spengler que leyendo hoy todo lo que les expliqué del esquema, lo veo mucho más profético. Entonces,
empecemos ahora uno a uno a analizar qué está pasando en Occidente. Y vamos a entender las manifestaciones del arte, ¿verdad? Para ver si Spengler tiene la razón, cómo nos afecta y la parte final, ¿qué vamos a hacer como universidad? ¿Y cuál es nuestra conclusión como educadores? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Verdad? ¿Hacia dónde apunto para que esto funcione? Hacia allá. Ya, ok. Primero vamos a... Muchos a 10 hablarles de música, pero de eso entiendo un poquito. De pintura, un poquitito, pero lo suficiente para darles estos ejemplos, ¿verdad? Esto es arte moderno, ¿no? Eso es una obra que se llama Instalaciones de Tracy Emin, una de las fotógrafas más notables. ¿Qué tiene ese cuadro? Una cama, prendas íntimas con sangre de menstruación, preservativos usados, colillas de cigarrillo, botellas de vodka, ¿verdad? Y eso es una obra de arte. Esa foto fue una obra de arte. A ver, y ahí empiezo a temblar con Spengler. Porque eso es una obra de arte hoy, ¿ah? Esa se vendió en $120,000. Un banano con una cinta, duct tape se llama. Vayan, es una cinta que se usa para refrigeración, ya una cinta bastante fuerte. $120,000. Mauricio Catelán, la obra se llama Comediante. Pregúntenle a la inteligencia artificial cómo diablos eso se puede llamar comediante para ver si les da una explicación. Pero costó $120,000. Arte. Esta es genial. Piero Manzoni, allá por los años 60, enlató su excremento. ¿Ya? Y la hizo arte por la firma. Eso es arte. ¿Ok? Duchamp, famosísimo artista francés, invirtió un urinario, le puso ese seudónimo, firmó así, gran obra de arte. Un urinario virado. ¿Está bien? Esto fue un horror. Ofili es un nigeriano inglés, padre o madre nigeriano inglés, no me acuerdo. Esta obra la exhibieron en el, creo que fue en el MoMA o en el Guggenheim, no me acuerdo, en el MoMA. ¿Saben qué es? La Virgen María hecha con estiércol de elefante. Se produjo un escándalo. Un escándalo. Y ese escándalo llevó a que lo quitaran, con la protesta de un montón de gente que atentaba contra la libre expresión, el arte y lo que no sé qué. Y no puedo, porque no puedo, ahí ya no resisto, ver a quien sumergió un Cristo en un balde de orina y le tomó una foto, y eso era una obra de arte. Entonces veo a un Spengler profético, veo a un Spengler que dice, el arte pierde totalmente espiritualidad, se vuelve... Esto, señor, es arte. Eso es arte. De nuestra civilización occidental. Bueno, eso está en un museo de Milán. Es una obra famosa. Arte.
¿verdad? Una brocha, arte. ¿Ah? Ahora miremos una civilización. ¿Puedes apagar la luz para que se vea mejor el cuadro? Cuando la civilización, las luces de acá sobre todo, ¿no? Estas de acá. No es una obra tremendamente famosa. No hay ocasión, sí, si se pudiese apagar esa para que se vea bien, porque los detalles son importantes. Ese se llama, son 4 cuadros de Thomas Cole, que están en el National Gallery of Art de Washington y que he tenido el privilegio de verlos siquiera unas 5 veces. Porque tuve que ir en mi vida muchas veces a Washington. Y se llama El viaje de la vida. Y esta es la infancia, ¿no? Primero miren la belleza de la pintura y en segundo lugar la potencia de esa barquita. ¿Verdad? La potencia de esa barquita. El niño está aquí, ¿no? Claramente, este es el niño, no este. Ese es un ángel. ¿Ok? Ese es un ángel. Luego viene la juventud. Lo quiero alcanzar, lo que quiero alcanzar, ¿verdad? Ya el ángel está atrás, ya lo dejé, ya no lo necesito. Ya voy yo solo, con euforia, hacia ese cielo prometido de todo lo que me puede dar la vida, etcétera, ¿no? Luego viene la madurez. ¡Wow! Estoy suplicando en este valle de lágrimas, ¿no? Y luego viene la vejez, donde el ángel regresa para alarlo hacia un fin que está allá arriba. No importa si creo o no creo. No, eso no es el punto. El punto es que este arte está cargado de espiritualidad. O sea, esta es parte de la época de la cultura, del florecimiento, no de la decadencia. ¿Ok? No de la decadencia. El poder de esos 4 cuadros a mí, de esa secuencia, siempre me conmovió y voy con menos luz a que los vean. Miren ustedes, aquí la tormenta se está yendo y el cielo se está aclarando. Aquí todo el cielo es oscuro y la tormenta está lloviendo en la madurez. Aquí todo es luz, ¿verdad? Y ahí hay toda una paz, una tranquilidad de la niñez. Bueno, yo creo que Thomas Cole estaba bastante mejor que el que pintó eso. O que el que pintó eso, o le puso la firma a eso, porque esta obra de arte consistía en sacar un urinario, virarlo y firmarlo. Esa es la creatividad. ¿Y qué decirles de la música? Voy a necesitar aquí, y no se trata, porque a veces dices que tú no entiendes el arte abstracto. No. Esa Monet, que es mi pintor impresionista favorito, cualquiera de los cuadros de los Water Lilies de Monet son sencillamente un espectáculo. Los dos, la sala de la Orangerie en París, que él mismo la diseñó ovalada, si van algún día a París se van a quedar 8 horas viendo solo esos cuadros, se los firmo. Y el de Nueva York, que lo he visto varias veces, es un mural gigantesco también.
no se ve bien aquí porque traté de ponerlo, pero miren, ahí hay mucho abstracto también, y ahí, ¿quién no puede decir que en Van Gogh, uno de sus cuadros más famosos, Una noche estrellada, claro que entendemos el arte abstracto, sí, pero todavía la civilización estaba impregnada de espiritualidad. Aunque no fuesen creyentes, eso no importa. Estaba impregnada de espiritualidad. Ahora necesito que alguien aplaste y ponga a tocar ese video, que a lo mejor sale con propaganda y hay que cortarle la propaganda apenas se pueda. La próxima les prometo pagar el YouTube más caro. ¿No se lo puede ver? Bueno, no importa que no se lo pueda ver, pero... El clavier bien temperado tiene 2 libros de preludios, fugas y partitas. Y este es el primer preludio del primer libro. Entre la primera nota que toca con la mano izquierda y la última nota que toca con la mano derecha siempre hay 16 notas. Siempre hay 16 notas. Para decirle a Ana Magdalena, no importa qué toque, no importa dónde esté el dedo, estos 16 están juntos, los 16 años de diferencia. Esa obra tiene una sencillez impresionante, solo son 5 notas. Vuélvela a poner, por favor. Tarararara. Son 5 notas. Sobre este preludio. Monta sobre este preludio esa Ave María, de lo sublime que es con esa sencillez. Pero ahora vamos a la
con él cuando además empezaba a tener sordera, ¿verdad? Él dedica a esta chica Giulietta Guicardi la obra. La chica tenía 17 años. Bueno, ¿y por qué se llama Claro de Luna? Porque un poeta alemán y crítico de música ve que esa música refleja los rayos de la luna sobre el lago Lucerna y le pone a la sonata Claro de Luna. La poesía, la música, creatividad, espiritualidad, la civilización en su esplendor, la cultura, de acuerdo a Spengler, en su esplendor. ¿Ok? Vamos al último video para ver una sonata moderna. Ahí estamos. ¿Hay alguna diferencia? Hay alguna diferencia, ¿verdad? Para mí es difícil creer que esta última esté imbuida de espiritualidad, pues. Es decir, ya somos civilización con esta sonata, con Beethoven éramos cultura, con Bach éramos cultura, y si éramos cultura, la espiritualidad nos llenaba. Hoy nos llena, ¿qué? De acuerdo a Spengler, el crecimiento, el poder militar, los caudillos, las masas y la falta de espiritualidad. Entonces, obviamente no crean que esto se me ocurrió antes de dar la charla el otro día. Son cosas que las he venido meditando por muchos años porque voy a escribir sobre esto, sobre las crisis de las democracias occidentales. Entonces, vamos ahora a ver, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Bueno, es el arte. No es el arte. Es una total, en estos momentos, negación de lo que somos. Entonces, ponte ese link, por favor, a ver si ustedes creen que esto es verdad, ¿no? Pero es verdad, porque esto yo lo tenía anotado, no crean que, me lo encontré, no, esto yo lo tenía en mis anotaciones, en mis archivos de las cosas que voy acomodando. El YouTube. ¿No puedes ponerlo? Okay. De más de 30.000 ciudadanos europeos, la Comisión Europea decidió rectificar un controvertido calendario que incluía fiestas religiosas hindúes, musulmanes, sikhs y judías, pero omitía todas las fiestas cristianas, incluyendo la Navidad. La llamada Agenda Europa se publica anualmente y es distribuida a todos los alumnos escolares de la Unión Europea a través de sus profesores. Tras la masiva queja de ciudadanos y profesores, las autoridades de la Unión Europea responsables de la omisión de las fiestas cristianas han anunciado que se trató de apenas un error, que será corregido. Según las autoridades, a los ejemplares ya editados de la Agenda Europa se le añadirá
un suplemento con las nuevas festividades añadidas. La idea de un suplemento separado con las fiestas cristianas no es una solución completamente satisfactoria para sus críticos, pero las autoridades de la Unión Europea han prometido que es demasiado tarde para retirar y reimprimir la agenda. Han asegurado, sin embargo, que el error no volverá a ocurrir en los próximos años. La Agenda Europa está bajo la responsabilidad de John Dalli. Hombre, no seas sectario, no seas extremista. A ver. Están las fiestas musulmanas, están las fiestas hindúes. Y no está la Navidad ni la Semana Santa en un calendario europeo. Entonces Spengler tiene la razón, pues. ¿Alguno de ustedes se hubiese imaginado que eso era posible? En Europa, la cristiana Europa. Traten de leer sobre esta mujer, yo soy fanático de ella, Päivi Räsänen, ministra del Interior de Finlandia, parlamentaria. En Finlandia todavía la religión oficial es el luteranismo. Tienen religión oficial, aunque nadie es religioso, pero la tienen. Se aprueba legislación para equiparar todo tipo de matrimonio con el matrimonio entre un hombre y una mujer, y ella expresa que eso es contrario a la enseñanza cristiana. Grupos LGTBIQ, KMPR y todo lo demás la acosan de tal manera y le ponen un juicio. El juez ve las cosas y dice, tiene la razón. Aquí pues ya está diciendo que de acuerdo a su religión, esto es lo que dice su religión. Ganó. Le pone en segunda instancia. Le pone en segunda instancia. Ganó la segunda instancia. Esta mujer va a llegar a la Corte Suprema por eso, en Finlandia. Va a llegar a la Corte Suprema, va a ganar, pero wow. Occidente no está renegando, está renegando de su esencia, de su ADN. Va más allá de Spengler. No es que nos abandonó la espiritualidad, nos abandonó la religión, no. Nos avergonzamos de nuestras raíces y atacamos nuestras raíces. Es algo nunca visto en la historia de las civilizaciones, ¿verdad? Los invito a que después de esta charla, ustedes entren a la inteligencia artificial y le pregunten a la inteligencia artificial cuánta gente ha sido metida presa por rezar calladamente frente a una clínica abortista. No van a creer la cantidad de casos. Hasta a un policía que en servicio se puso a rezar frente a una clínica abortista fue metido preso. ¿Ok? Tenemos que acabar en algún momento, ¿verdad? Si esta es la situación de Occidente, si ante uno de los más brillantes filósofos de la historia, que es Spengler, analizamos lo que dijo y le damos algo de credibilidad que hoy se la doy, ¿cuál es nuestro rol? Siéntanse privilegiados. Si ustedes en Europa van a una universidad o en Estados Unidos y rezan ese credo, ¿qué les pasa? Se van presos. No se puede ya. Esta es la realidad que está viviendo Occidente. Entonces, con mi entrañable amigo Joaquín tenemos años de disfrutar, de conversar y nos hacemos la misma pregunta siempre. ¿Qué diablos debemos enseñar? ¿Para qué estamos en la universidad? Materias. Conocimiento está en Internet. Todo el conocimiento está en Internet. Sí ayuda a haber leído, no hay duda. Y los libros también nos ayudan. Son buenos. Pero bueno, ¿cuál es el rol de ustedes? ¿Cuál es el rol de ustedes frente a la anticultura? ¿Tenemos esperanza?
¿A dónde va nuestra cultura? La civilización occidental ha contaminado al mundo, por ejemplo, con el antinatalismo. Una visión fatalista. Resultado, Dios mío, la implosión de la población que se viene en 40 años en este planeta. Los jóvenes van a pedir eutanasia para los viejos. China es el peor, Corea es el peor, Mario. ¿Ah? Ya la mayoría de países musulmanes, sorpréndete, excepto por ciertos países africanos, la tasa de fertilidad está debajo de la de reposición. Entonces tenemos por un lado un problema brutal de esa expansión económica irracional, de un sistema que no castiga la contaminación, que hoy nos pone en peligro por la contaminación, por la destrucción de la naturaleza. Y a futuro, un problema en que todas las seguridades sociales van a estar quebradas, no va a haber a quién cobrar impuestos para atender a los viejos. Bastante desorden. Pero la conclusión es, Occidente vive con un análisis un poquito profundo, una crisis existencial de negación de su ADN, de negación de sus valores. ¿Y qué vamos a hacer como universidad? Si todos ustedes piensan que se puede enseñar sin una visión de la vida, sin una visión del fin del hombre, del destino del hombre, los felicito. Pero yo creo que eso no es lo que se puede hacer. Al menos yo no lo creo. Y por eso nuestra gran tarea es cómo vamos a formar seres humanos con capacidad de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, no solamente de adquirir conocimiento. La inteligencia artificial no nos va a resolver ese problema. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por esta reflexión. Yo creo que todos nosotros nos quedamos precisamente con una pregunta. ¿Cómo enseñamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo formamos? ¿Es suficiente lo que hacemos? ¿O creemos nosotros que con solo el mero hecho de dar clases, tomar exámenes, asistencias, etcétera, y a veces peor que eso, acceder a pedidos que no son académicos, estamos logrando rescatar la crisis en la que está cayendo Occidente? Y que es una crisis que nos afecta a nosotros también. No solamente. Estamos afectados por minorías que imponen leyes para mayorías. Y vean ustedes que esta conferencia, que agradecemos profundamente a Alberto, es producto de la reflexión de años. Y la pregunta es, ¿no habrá llegado el momento en que, como dice el filósofo coreano Byung-Chul Han en su último libro sobre Dios, dejar de percibir tanto y más bien atender a lo que pasa? Dejar de consumir tanto y apreciar lo que sucede. Esa es la pregunta que todos nos hacemos en este momento.
¿Qué nos espera como universidad? Evidentemente tenemos metas que tenemos que cumplirlas, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad real como institución? Esa es la pregunta que todos nosotros tenemos en este momento pendientes. Y, sin embargo, no quiero terminar esta sesión el día de hoy sin un par de noticias que son muy importantes y que quiero celebrar con ustedes. En Ecotec, la excelencia se construye cada día con propósito, innovación y visión global. Este logro es un reflejo del compromiso de nuestros docentes, investigadores y estudiantes que transforman la enseñanza en liderazgo global. Hoy nos consolidamos entre las universidades de mayor proyección académica de Sudamérica, porque el Ranking QS Latin America and the Caribbean reconoce nuestro crecimiento. Avanzamos más de 100 posiciones en tan solo un año. Ecotec, educación con impacto. Confesión de una tarde de jueves en Buenos Aires. No entendemos, ¿de qué es? No entendemos como ustedes, que hace 3 años ni aparecían en el mapa, ahora están entre las 251 a 300 en el sitio de las universidades. Y avanzaron 100 puntos, de 351 a 400 a 251 a 300. No entendemos cómo lo han hecho, pero tienen un poder que desde aquí se siente. Aquí tengo de testigo a Paula Henao, que escuchó eso el jueves en la tarde en Buenos Aires. Así que, ¡viva Ecotec! Y quiero pedir a nombre de toda la comunidad universitaria a nuestro vicecanciller que venga para darle un aplauso, porque él, con todos sus años de trabajo, ha logrado donde estamos nosotros. Esto es un esfuerzo de todos. El presente está para nosotros. 251-300. Ustedes me van a decir qué es lo que vamos a sacar el próximo año. Pero no nos vamos a quedar ahí. Y eso es obra de todos nosotros. De los profesores, de los investigadores, de las personas que atienden, de los servidores. Todos ellos constituyen lo que es Ecotec. Gracias a eso y al espíritu podemos ser una nueva universidad. Así que felicitaciones a todos y de nuevo insisto, reitero, estamos hacia adelante. Siéntanse orgullosos de su universidad, hagan que los estudiantes se sientan orgullosos y avancemos todos juntos, porque el próximo número son 100 puntos más. Pero tengo también otra segunda buena noticia que darles. Y creo que por aquí me la tenían guardada, pero ya se la llevaron. La semana pasada ganamos el primer lugar en el EFI College, junto con Tony, en el gran concurso de EFIS con nuestros alumnos de la Facultad de Comunicación, por tercera vez. Felicitaciones a la Facultad de Comunicación, a sus alumnos, profesores, decana, directivos, y felicitaciones a todos. Ayer era emocionante escuchar a los chicos cómo me decían, no creíamos que íbamos a llegar, pero llegamos. Y nos coincidió justamente con la época de exámenes. Así que mientras hacíamos los exámenes, terminábamos el concurso. Y les vamos a mostrar, yo le voy a pedir al vicecanciller que él muestre el
reconocimiento de QS. Bien, con estas buenas noticias vamos a prepararnos con gran ánimo para este gran feriado, pero vamos a terminar leyendo el final del credo. Por favor, pónganlo allí en pantalla para que podamos todos entonarlo juntos. Gracias, Padre Dios, por habernos permitido trabajar con mentalidad abierta, guiados por el mejor saber posible. Infunde generosidad, coraje y decisión en cada uno de nosotros, de modo que podamos ejecutar con eficacia, eficiencia y mentalidad positiva las resoluciones adoptadas, coincidentes o no, con nuestro particular criterio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.